donde indica que en Iquitos un explotador sexual puede ganar hasta 4 millones en un solo año. Imagínense ustedes la cantidad de explotadores sexuales que hay en nuestra ciudad. ¿Será cierta esta información? Pero lo que aquí nos va a informar para nosotros es algo alarmante de lo que está pasando en nuestra ciudad de Iquitos, amigos televidentes. Doctor Ricardo Valdés, qué gusto saludarte. Bienvenido a PIC Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Precisamente, de verdad que nos parece increíble toda esta situación, y seguramente para mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando aquí en PIC Noticias les va a caer como un baldazo de agua fría cuando la cantidad de dinero que obtienen, un aproximado de 4 millones en solo un año, por, bueno, según el estudio que ustedes han realizado, que un explotador sexual puede ganar. Doctor Ricardo, a ver, explíquenos sobre la labor de esta ONG, una labor muy importante para conocer los altos índices de explotación sexual en nuestra ciudad de Iquitos, en Perú. Aquí se vive esta realidad. Doctor Ricardo Valdés, nuevamente, buenos días. Buenos días. A ver, para explicarles un poco, este es uno de los 2 estudios que se presentaron como consecuencia de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas del 30 de julio. Ahora, en lo que se refiere a esta información que apareció en un diario local de Lima, de la República, hacen una valorización de lo que aproximadamente obtiene un explotador de explotación sexual, que es según el estudio etnográfico realizado por los investigadores, más o menos se obtiene una ganancia de 16.320 soles mensuales. Entonces, este aproximado de 4 millones es la simulación de ingresos sobre la base de la explotación de 20 víctimas al año. No sobre la base de una, ojo, sino sobre la base de 20 víctimas al año, en el conjunto de la información proporcionada por mujeres que fueron entrevistadas mediante un estudio etnográfico en la ciudad de Iquitos. Estas mujeres habían estado en situación de explotación sexual mientras fueron jóvenes. Las entrevistadas ya son adultas, tienen ya muchos años de recorrido y conocen perfectamente cómo se ha realizado con ellas el negocio de la explotación sexual. Algunas de ellas siguen todavía en explotación sexual, otras ya no. Y ellas son las que informaron sobre cómo es que se produce el proceso de captación. Algunas de ellas provienen de comunidades nativas, el proceso de captación y cómo se produce las diversas modalidades de explotación. Esta cifra de 16.000 es una combinación entre los ingresos que tiene un explotador a través de lo que es el consumo de cerveza en el negocio, en el bar, y luego lo que se por la salida de la mujer para que tenga relaciones sexuales con una persona. Y esto sobre la base de un número de salidas semanales, y así es como se proyecta el ingreso mensual que obtendría el explotador. Ese es un poco en resumen la situación de la información que ha sido proporcionada, y la proyección a 4 millones al año es una proyección sobre la base de la explotación de 20 mujeres simultáneamente a lo largo de un año. Pero, sin embargo, frente a estos resultados que ustedes han obtenido mediante estudio, que se refleja acá en nuestra ciudad de Iquitos, también el nivel de la cantidad de dinero que podrían o ganan estos explotadores sexuales a nivel nacional. No estamos hablando, ya estamos hablando de una cifra, pues, si estamos hablando a nivel nacional, donde obtendrían unos 700 millones por actividades vinculadas a la explotación sexual. ¿Es cierto esto, doctor? Bueno, a nivel nacional, lo que se ha calculado que la trata de personas bajo las 2 modalidades de explotación sexual y explotación laboral moviliza $1.300 millones
al año. Eso es a nivel nacional, considerado todas las regiones. Yo debo decirle que la trata de personas y la explotación sexual no es potestad en todo el país, pero en todo el país. Y eso se da quizás con una mayor fuerza en los lugares con mayor concentración poblacional, ¿no? Por ejemplo, Lima tiene obviamente también una altísima tasa de casos de trata de personas y casos de explotación sexual y también de explotación laboral. Entonces, hay ciertas regiones, de acuerdo a los estudios y a la información proporcionada por el, en donde hay regiones que tienen más casos de explotación sexual y de trata de personas que otras regiones en el país, pero no existe ninguna región en el Perú que no tenga casos de trata de personas. Doctor, pero dentro de estas cifras, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las autoridades? ONGs que están, vinculadas para que trabajen de manera alternativa, cuáles son las estrategias que se está empleando para bajar estos índices de trata y explotación sexual. ¿Cuál sería la salida? ¿Qué en el marco concreto y sobre todo, hablando de números, en lo práctico, más allá de la teoría, en lo práctico, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la alternativa, doctor Valdés? Mire, tenemos una política nacional de lucha contra la trata del año 2030 y esa política nacional está en manos del Ministerio del Interior. Y esa política nacional es quien conduce el Ministerio del Interior, pero involucra a 11 ministerios. Porque aquí tenemos que hablar de todos los aspectos de prevención, tenemos que hablar de los aspectos de persecución y de la atención y reintegración de las víctimas. Entonces, tenemos ministerios que también tienen que entrar, obviamente, a hacerse cargo de los servicios que esta política demanda. Y estos 11 ministerios son, por ejemplo, Trabajo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Cancillería, etcétera. Hay 42 servicios que se encuentran mencionados en esta política. Y a su vez hay 4 organismos constitucionalmente autónomos, entre los que están el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hablando en concreto en la realidad, es que el financiamiento que reciben las entidades del Estado para poner en práctica la política es miserable, es poquísimo. Entonces tenemos realmente a una Policía Nacional que no cuenta con los recursos realmente para que, por ejemplo, en la ciudad de Iquitos puedan navegar por los ríos y puedan acercarse a las comunidades y realmente hacer un trabajo realmente para erradicar la explotación laboral y la sexual. Tenemos un ministerio... Para prevenir y perseguir el delito. No hay la logística, doctor. No hay la logística, pues. Entonces tenemos una política, tenemos normas muy bien planteadas, bien diseñadas, pero que si no tienen el respaldo, la voluntad política y el respaldo económico, muy poco se puede hacer. Nosotros hemos evaluado esta política, la vamos a presentar esta evaluación de la política. Como ONG hacemos investigación y hacemos atención de víctimas y hacemos prevención. Ese es nuestro rol como ONG. Y hacemos también incidencia política. En estos momentos el Congreso de la República, por ejemplo, quiere bajar de nivel a lo que es la rendición de cuentas. Actualmente, el Ejecutivo tiene que rendir cuentas al Pleno del Congreso. No va desde el año 2017. Entonces, estamos pidiendo que asista de acuerdo a ley el primer ministro, porque es transversal el delito de trata de personas. Ya ha dicho que abarca 11 ministerios y 4 organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Congreso ahora? Restringirlo solamente a una exposición en la Comisión de Mujer y en la Comisión de Defensa. Cuando esto realmente es un error, porque son precisamente los congresistas quienes nos representan los que deben estar pidiendo al Ejecutivo mayor dinero para que se ponga en práctica toda esta logística que se hace necesaria y que hay que proporcionarle, por mencionar a 2 sectores, la policía y el Ministerio Público para perseguir el delito. No la tienen. Entonces no se le puede pedir peras al olmo si no tiene dinero. ¿Me explico? Acá, pues, no sé a quién le conviene o qué es lo que les conviene a los congresistas si tratan en lo posible de restringir esta parte económica, logística, para que el gobierno o para que las entidades
que deberían de perseguir y sobre todo prevenir el delito, no lo pueden hacer de manera contundente si no cuentan con los elementos suficientes. ¿Cómo vamos a estar? Pero más allá de todo esto, doctor, ¿cuál sería la sugerencia directamente al familiar o al padre, a la madre? Porque esto es lo que, aprovechan los explotadores sexuales y los que tratan personas, aprovechan de la necesidad, no solamente económica, sino también personal, espiritual, afectiva de las víctimas, doctor Valdés. Mire, hemos encontrado en nuestros estudios, en realidad ya hay muchos estudios que se han realizado y la propia información que maneja el Ministerio Público da cuenta de qué es lo que viene ocurriendo. La principal forma de captación para víctimas de trata y de explotación sexual y laboral es la falsa oferta de empleo. Se dice que se va a ganar tanto, es la falsa oferta de empleo. Entonces, lo que tiene que hacer una persona cuando recibe una oferta de empleo, porque el tratante lo que se va a aprovechar es de su condición de vulnerabilidad, de su condición económica y también y de su condición emocional, porque muchas veces esta persona que tiene necesidades económicas a su vez ha sido violentada por el entorno, ha sido violentada o bien por un pariente o bien por un vecino. Entonces viene ya con una vulnerabilidad adicional a que se le suma la vulnerabilidad económica. Y si no reacciona, no se informa, no averigua bien, puede obviamente ser captada por estas redes de explotación sexual o de explotación laboral. Entonces, la primera cosa que se tiene que saber es que existe el delito. Hemos hecho investigaciones y nosotros hemos encontrado que aproximadamente un 80% de la población no sabe lo que es la trata de personas. Tiene una idea, pero no sabe lo que es la trata de personas, no sabe cómo funciona. Entonces tenemos que explicar cómo funciona la trata de personas. Para hacerlo en corto, es la explotación de un ser humano por otro. Y para eso se vale de engaños. Entonces, para no ser engañados, hay que averiguar y hay que indagar bien que aquello que nos están ofreciendo realmente es cierto. Porque de lo contrario podemos estar envueltos en un problema. Entonces, tenemos que trabajar en información, en prevención, para impedir que más gente caiga en las redes de la trata. ¿Y cuál sería la recomendación ahora que nos están escuchando en las comunidades nativas, en nuestros hermanos indígenas, en los pueblos y caseríos de nuestra región, del interior de la región, especialmente en el circuito petrolero, donde también hasta ahí llegan estos explotadores sexuales y los que tratan personas? Entonces, ¿cuál sería la recomendación para esa madre, para ese padre de familia que nos está viendo muchas veces con el cuento de que les vamos a dar empleo en Iquitos, les vamos a dar empleo, va a ir a la capital y a otros lugares, van a trabajar, les vamos a tratar como familia y todo lo demás? Un sinnúmero de cuentos, un sinnúmero de cosas que ofrecen estos explotadores. ¿Y cuál sería la sugerencia a nuestros hermanos de las comunidades nativas que nos están escuchando y nos están viendo a esta hora de la mañana, doctor Valdés? Tienen que trabajar en un círculo de protección. Un círculo de protección significa primero información adecuada sobre de qué se trata la oferta que están recibiendo. Eso conversarlo al menos con la familia y con la comunidad. Ese círculo de protección significa que si van a aceptar la oferta de empleo, no pueden perder una línea de comunicación. Tienen que tener siempre una línea de comunicación, ya sea a través de un mecanismo de celular o a través de algún tipo de información entre enlaces que se tienen que producir. Tienen que indagar si en el lugar donde se van a dirigir hay gente conocida, o sea, gente que puede también ser un vínculo distinto al del empleador, al del supuesto empleador, para poder también manejar, averiguar e indagar si eso es cierto o no. Tomarse un tiempo. Muchas veces el explotador abusa de la vulnerabilidad, como he explicado, y la urge a subirse a la embarcación. Y ese tiempo es importantísimo, tienen que tomarlo. Le van a decir, si no vienes ahora, vas a perder el empleo. Es preferible perderlo. Primero hay que averiguar. Y lo otro es, no deben desprenderse de sus documentos de identidad. Eso también es cierto porque muchas veces, al quitarle los documentos de identidad, muchas personas no pueden subir a embarcaciones para poder fugar o retirarse del sitio donde se encuentran. Eso, en síntesis, es lo más urgente que debe realizar y practicar los ciudadanos de este país.
Hay un tema, doctor, y nos están escribiendo justamente muchos seguidores de nuestras redes y también los que nos están viendo a través del canal digital y los que nos están escuchando a través de Radio PIC Noticias, nos dicen que también hacer un llamado al Estado que se acerque más a estos lugares tan vulnerables en el interior de la región, en la selva de nuestro país, aquí cercanos a Iquitos, en sus alrededores, que el Estado llegue más por este tema, que haya más sensibilización a los padres, a los niños, niñas, jóvenes en su conjunto, y también las ONGs que se acerquen más a ellos para sensibilizar sobre este tema tan complejo, doctor Valdés. Nosotros acá en Iquitos con el gobierno regional y con los gobiernos locales. Le damos nuestro constante apoyo también al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Pero sabemos, como dije desde un inicio, que lamentablemente los recursos con los que cuentan en estos momentos las autoridades que tienen alcance nacional son tremendamente escasos. Entonces, lo que yo creo que también es importante es desde nuestro rol y desde la propia capital hacer la incidencia pública, es decir, hacer la denuncia para que realmente el Congreso de la República financie la política nacional contra la trata y se le pueda entregar a las entidades competentes los recursos que se requieren. Y por cierto, hay también que trabajar mucho a nivel, usted ha dicho la verdad, o sea, el oyente, la persona que ha escrito, es cierto lo que menciona. Nosotros tenemos que brindar asistencia técnica a los gobiernos locales y los gobiernos regionales, porque nos hemos encontrado, no aquí en Iquitos, sino en muchas otras partes del país. Trabajamos en Puno, en Cusco, Madre de Dios, en la ciudad de Lima y en la costa, que no conocen cómo hacer un proyecto de inversión pública, un expediente técnico, justamente para poder generar lo que se necesita, es decir, sensibilización en los centros escolares, y eso, ojo, me estoy olvidando de un tema muy importante. De un tiempo a esta parte, lo que se ha incrementado muchísimo es la captación a través de las redes sociales. Muchísimo, muchísimo. Entonces hay un gran desconocimiento porque la gente está siendo engañada. Ya no hay necesidad de que alguien se vaya, digamos, al puerto y en el puerto sea captado, porque simplemente se hace a través del teléfono. Porque la gente aquí en el teléfono es que se produce una serie de encuentros y de contactos en donde los padres de familia no están enterados. Hemos también investigado ese tema y más o menos el 85% de los padres de familia no saben exactamente cómo se produce un sistema de captación a través de las redes sociales. Los jóvenes son engañados vía Facebook, vía los juegos, que entran a los juegos, y en los juegos hay conversaciones, lo que dice chat. En esos chats, en esas conversaciones, ahí contactan con gente y les solicitan, a veces a través de la propia cámara, imágenes, y muchas veces imágenes de tipo de contenido erótico, sexual, y les solicitan encuentros. Y se producen esos encuentros y en esos momentos lo que está ocurriendo es que están siendo filmados. Y esa filmación es vendida al exterior, es vendida al Internet. Y es a través de ese mecanismo en que son coaccionados, son amenazados. Le dicen, yo voy a divulgar esto. Puede ser que tus padres y que en tu colegio se enteren. A menos que tú sigas, estando conmigo. Y así es como se produce este sistema de captación también. Así que otro mensaje también a los padres de familia. Hay que saber exactamente qué están haciendo sus hijos en los teléfonos y controlar realmente a qué redes sociales están y a quiénes aceptan. Muchas veces aceptan gente que no conoce. Doctor, este tema es muy complejo y lo que esperamos la población, lo que esperamos los padres de familia, lo que esperamos que nuestros hijos realmente se protejan, sean protegidos también por el Estado y que también podrían de repente darle más contundencia. Nos parece que ahí tenemos falencias dentro de nuestras autoridades en este tema que debemos apuntar, de proteger a nuestros niños y niñas, a los jóvenes en esta sociedad que se ha visto pues vulnerado todo con esta vitrina que se llama el celular, el internet. Y no hay un tema de sensibilización, no se ha visto, no se ve a nivel nacional un tema de sensibilizar. Cuidado con la trata de personas, con spots, de sensibilización hacia la población, con spots
en los medios de comunicación, en las radios, en los canales de televisión a nivel nacional. Debemos ser más contundentes en esto, ante la alarmante cifra de explotación sexual que hay en nuestro país y sobre todo acá en la ciudad. Hay que pedir a las autoridades spot de sensibilización, radio, televisión, medios escritos, en todos los medios posibles para evitar o para bajar estos índices, doctor Valdés. Totalmente de acuerdo. Y aquí en ese sentido felicitar también a PIC que está justamente abordando este tema y poniendo sobre el tapete lo que hay que hacer. Así que en ese sentido coincidimos en aquello que usted ha mencionado. La prevención es importantísima, pero mientras esperamos a que el Estado se mueva, lo que tenemos que hacer es, por lo menos desde los medios de comunicación, es informar lo que se puede, y hay que decirle a la familia y a los padres de familia y a los jóvenes que el primer elemento de protección está en uno mismo y que somos como familia los que tenemos que protegernos y como comunidad tenemos que protegernos, y para eso tenemos que informarnos. Usemos el teléfono para informarnos, no para caer en las redes de los explotadores. Uno que ponga ahí en el teléfono, los jóvenes digan qué es la trata de personas y van a encontrar definiciones sobre lo que es la trata de personas. ¿Cómo debo hacer para cuidarme? Que use su teléfono también para prevenir ser engañados. Doctor Ricardo Valdés, muchas gracias más bien por esta comunicación, por esta entrevista que nos has concedido, porque es muy importante que la población conozca esta cruda y triste realidad sobre la explotación sexual en nuestro país y aquí en Iquitos y en nuestra región. Le agradecemos, doctor. Vamos a seguir hablando sobre el tema. No podemos dejar de lado el tema. Tenemos que continuar, tenemos que persistir en este tema porque tenemos nuestros hijos, nuestras hijas van a las calles y obviamente tenemos que estar con mucho cuidado siguiendo sus pasos, porque no podemos esperar que estén protegidos si tenemos en la esquina de nuestra casa, en la esquina de nuestro sector, de nuestro barrio, tenemos a un depravado que está con